Como primer mandatario de los antioqueños, tengo la obligación de mantener una permanente pedagogía ciudadana para veremos lo más pronto posible la crisis de Hidroituango, que no solamente además como empresa, prácticamente esa crisis se ha convertido en un problema público que afecta, como vamos a ver hoy, no solo parte del territorio antioqueño, sino también que ya llega a otros departamentos donde están reclamando soluciones. Por eso quiero decirles a todos los que nos están observando esta noche que hoy la vida requiere nuevos liderazgos. Los estilos de dirigir a la ciudadanía, a los habitantes y a... Por eso hoy el secreto de los nuevos liderazgos se encuentra escondido en unas virtudes simples: la humildad y la cercanía a la gente. La humildad para reconocer en el otro el derecho a vivir con dignidad, para escuchar, para servir, para respetar al otro. La humildad tiene que empezar con tener un buen corazón. Lo contrario, que es la prepotencia, cierra todas las puertas. La humildad es pensar menos en uno y más en los demás. Y de otro lado, la cercanía a la gente tiene diversas significaciones. Es afectiva, es ser capaz de sentir el dolor que está sintiendo el otro, pero es también tener la inteligencia de interpretar las aspiraciones de los ciudadanos. Asimismo, la cercanía significa dar a la gente el derecho a la información, el derecho a la verdad. La inequidad hoy no es solo económica, está en desigualdad aquel que no tiene una información exacta. Por eso se dice que es revolucionaria. Y ese famoso Gandhi, hindú, nos decía: te sugiero una, la verdad. O sea que la información es un derecho de todo ciudadano. Nega la información pública, empiezan a debilitarse los derechos ciudadanos. Existen poderes que solo toleran la información cuando le es útil a sus intereses. Existen poderes que solamente toleran la información cuando le es útil a sus intereses. La ciudadanía no puede tener informaciones recortadas, y menos si tiene que ver con su propio destino. La inequidad en la educación es desigualdad social y es el primer camino para violar los derechos de la gente. No hay libertad, ni tampoco hay democracia plena. Y bueno, Hidroituango de Antioquia y de Colombia. Tenemos que luchar para salvarla. Y para ello se necesita la verdad plena. Cuando solo se maneja la información que favorece únicamente al constructor, empiezan a violentarse los derechos de los damnificados y a poner en riesgo la calidad de vida de la ciudadanía. En esta contingencia tan grave, la información pública se convierte en... Y como es de interés general,
debe fluir y nunca perder la calidad de pública. Es nuestra gran empresa, pero hoy es también nuestra mayor amenaza contra miles y miles de colombianos que están sufriendo y que no saben por qué ni hasta cuándo. De ahí la obligación de que este gobernador de los antioqueños mantenga una pedagogía permanente para que todo el pueblo antioqueño sea uno, estemos en unidad para defender la empresa, pero al mismo tiempo para que siempre se conozca la verdad. Permítanme en pocos minutos el proyecto y podamos todos opinar y estar atentos a que ni tengamos accidentes, heridos o muertes que lamentar. Miremos esta primera fotografía. En esta fotografía se observa que la presa ya alcanzó el nivel de 410 metros que estaba propuesto para, según EPM, eliminar los riesgos de la avalancha. Miren ustedes que esta es una muy buena foto, una foto muy reciente, donde se está viendo y aquí la estamos viendo arriba. Esta es una foto muy diciente porque aquí está lo que... Por esta parte que le he hecho esa redonda, saldría el agua cuando se llene la represa. Y así la represa y la presa va a seguir el muro subiendo más en altura. Va a subir a 415, como lo pueden ver ustedes en ese gráfico. Va a subir luego a 420 y finalmente va a sufrir a llegar a 435. Cuando llegue ya a este tope máximo, por ese vertedero caben 8.000 o 9.000 metros cúbicos por segundo, que son caudales que nunca en los últimos 100 años se han observado en el río Cauca. De acuerdo a lo que habíamos conversado la última vez, teníamos en síntesis 3 problemas allá en Hidroituango. El primer problema era, o sea, llegar a 410 metros de altura, que ya se informó por los medios de comunicación que se alcanzó. Lo segundo era resolver el problema de las casas de máquinas, que por allí se llenó el agua de máquinas, la casa de máquinas para sacar el caudal del río Cauca. Y tercero era taponar bien los túneles que han sufrido varias dificultades. Ya ustedes se han enterado que EPM llegó a los 410 de altura en la presa y que va a seguir adelante, avanzando, pero ellos avisaron que no habría ya ningún tipo de riesgo de avalancha. O sea que en apariencia habíamos quitado ese primer problema. Hoy quiero que regresemos a hablar de los túneles, que sería como el segundo problema que sigue todavía vigente. En la ocasión anterior hablamos que habían primero 2 túneles, el túnel verde y el túnel azul, que es aquí viene el río Cauca, viene aguas arriba y el agua había que sacarla para que nuevamente ingresara aguas abajo. Entonces se hicieron 3 túneles, este azul oscuro, azul clarito. Los primeros 2 túneles que se hicieron fueron el azul claro y el verde. Posteriormente
se firmó un contrato de aceleración del proyecto que implicaba hacer un tercer túnel. Ese tercer túnel lo vemos aquí en un azul oscuro. Efectivamente, en el 2015 se hizo ese plan de aceleración, se hizo el túnel 3, que lo llamamos túnel de aceleración, el azul oscuro, y por aquí todo el caudal del Cauca, aguas arriba, se desviaba y quedaba aguas abajo. Ese túnel estuvo funcionando adecuadamente y al final del se taponó y no volvió a salir agua. Y ahí fue donde empezó la crisis. Cuando preguntamos por dónde iba a salir el agua, nos informaron que el túnel verde y el túnel azul habían sido sellados con bloques de cemento y de hierro gigantes, bloques de 14 metros de ancho por 14 metros de alto y con un grosor de 22 metros. O sea, son por lo menos 40 o 50 casas juntas. Consultó el gobernador tapar esos dos túneles para que siguiera fluyendo y saliendo el caudal del río Cauca por esos dos túneles. La información oficial que recibió este gobernador con otros miembros del gabinete por parte de PM fue que y en otros 5 días destapaban este azul claro y empezaba otra vez el río Cauca a fluir y a ser desviado de aguas arriba a aguas abajo. La verdad fue que no se destaparon los túneles. Y entonces ahí surgen varias preguntas que lo hacemos todos los ciudadanos. ¿Por qué taparon los túneles antes de que se... Y también otros dirían, ¿por qué? Ya unos más avesados dirían, ¿por qué con ese bloque de cemento, por qué no le pusieron compuertas para usarlos en el futuro en cuestiones ambientales o para utilizarlos en cualquier tiempo de crisis y volverlos a cerrar? O sea que estos dos túneles hasta hoy no tenemos, digamos, una información clara. Lo que sí sabemos es que, por informes de prensa, que al parecer se utilizaron explosivos y que tampoco fue posible abrir esos túneles. O sea que ahí empezó el calvario. Ahí empezó el calvario. El mes de mayo se dio la noticia que se iba a utilizar la casa para inundarla y desviar por ahí el río Cauca. Después de esa noticia fue cuando empezaron a opinar en empresas públicas o los técnicos de empresas públicas y los constructores que se había acabado todo riesgo para los habitantes de la zona. No obstante, el 12 de mayo, un sábado, a mediodía, tranquilidad, y a las 5 horas, este túnel que está en verde, botó un caudal de más de 5.000 metros cúbicos por segundo y tuvimos la primera tragedia de damnificados en Puerto Valdivia. Ya esto generó dudas sobre qué hacer con esa información que a veces se nos daba como exacta
y luego aparecía con resultados distintos. Por eso tomamos la decisión de seguir ayudando a aclarar el tema. Y digamos que en el tema de los túneles, la túnel que ya alguna vez que se destaponó solo, sigue teniendo el riesgo de buscar salir por algún lado y de pronto crear una nueva creciente que afectaría a las comunidades. Después de que se tomó la decisión de cerrar la casa de máquinas y que antes se habían utilizado unos explosivos para tumbar o quitar los taponamientos, empezó otro problema. Y es que las montañas que están al lado de la presa y que están al lado del embalse, empezaron a sufrir algunos movimientos. En la fotografía ustedes ven aquí un movimiento de masa que cayó a la represa. Aquí este movimiento de masa creo que fue el sábado en la mañana y ocurrió, y lo informó primero los medios de comunicación, primero que Empresas Públicas de Medellín. El informe que dio tardíamente EPM nos decía que era, digamos, un movimiento suave o leve de masas. Luego ocurrió otro movimiento de tierra cerca al vertedero, y suave de masas. Ya con este eran 3 movimientos los que habían ocurrido. Existe, digamos, un informe técnico por parte de EPM si hay que preocuparse o no de este problema. Siempre se decía que eran movimientos leves. ¿Qué ha pasado entonces con esta información cruzada? Que una cosa están diciendo las redes sociales, otra cosa están diciendo los medios de comunicación y otra cosa están diciendo los informes de EPM. O sea que la ciudadanía ya empieza a sentir más de 100.000 personas que nuevamente han sido en alerta roja. Realmente se ha emitido una señal por el Sistema Nacional de Riesgo que están en alerta roja. O sea que hoy los ciudadanos ya no saben a quién darle la razón ni a quién creerle. Ya hay un manoseo reiterado de la información sobre Ituango. Eso no es bueno. Eso no es bueno, que ya la gente no crea si tiene razón los medios de comunicación que están saliendo primero con las noticias o las redes sociales que hacen allí una gran cantidad de conjeturas. El informe de EPM que generalmente sale retardado y en algunos lugares no ha dado la... Igualmente a esto se suma que el gobierno americano envió unos super expertos para que estudiaran, ayudaran a resolver el problema de Hidroituango. Igualmente en esos super expertos había otro experto de Naciones Unidas y había también un francés. La información que tiene este gobernador es que existe también una gran diferencia en la apreciación que esos superexpertos extranjeros tienen sobre la valoración del problema con la valoración que tienen empresas públicas. Para los superexpertos, estos movimientos de masa
son muy grandes y para EPM eran relativamente leves. Precisamente por eso es que el gobierno otra vez dijo quedan 113.000 personas en alerta roja, que eso es un problema gravísimo para un gobierno y más para un gobernador. Miremos, por ejemplo, el cuadro que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha sacado sobre los riesgos que tienen los municipios. Porque dicen los expertos que si esa montaña que ustedes vieron hace unos minutos llega a colapsar, puede mover hasta más de 10 millones de metros cúbicos de tierra que al caer sobre una ola que podría provocar unas nuevas velocidades de agua capaces eventualmente otra vez la presa. Y entonces eso es lo que ha hecho que nuevamente se ponga aquí de moda mirar cuánto demora el agua de la represa de la presa de Hidroituango a Puerto Valdivia, que serían 48 minutos. Para llegar a Puerto Antioquia serían 2 horas. Para llegar a Cáceres y Tarazá sería 2 horas y 10. Para llegar a Caucasia 6 horas y 40. Y para llegar a Nechí sería aproximadamente 3 horas y 20. O sea, 113.000 personas están tensionadas, están sufriendo, están en riesgo que una avalancha, por culpa también de una información que no sabemos quién tiene la verdad. Con esto yo no estoy diciendo que EPM no tenga la verdad, o que los expertos no tengan la verdad, o que los medios no tengan la verdad, o que las redes sociales no tengan la verdad. Lo que es cierto es que la ciudadanía está ahí, está desesperada, está incierta en lo que pueda pasar. Y eso es lo que genera un problema que no vale la pena perpetuarlo en el tiempo. Esta gente puede sufrir un día o 2 días, pero indefinidamente no hay ninguna duda que es un problema que resolver. Hay otra contradicción que preocupa a la ciudadanía y que nos preocupa obviamente a los gobiernos. Que esos superexpertos extranjeros que han venido allí trabajando tienen por la manera como se ha hecho la presa, porque ellos, digamos que aseguran que la parte final de la presa, la que hubo que hacer con rapidez, se hizo con materiales que no cumplen estándares internacionales, lo cual vuelve otra vez a generar una controversia si la información de los constructores es o no la de mayor confiabilidad. O sea que tenemos una serie de perturbaciones. Y fuera de eso, a nosotros como gobernantes nos preocupa el dolor de la gente de entender los problemas. Miremos, por ejemplo, cómo se ha acelerado la evacuación de personas en los últimos momentos. Miremos este cuadro como teníamos evacuados 10.400 personas y en menos de un día hemos evacuado otras 5.000 más. Y esto se vuelve un problema supremamente difícil de manejar, porque no es sino mirar la cara de dolor de todos aquellos que están sufriendo. Y me gustaría, para presentar unas medidas que vamos a tomar, me gustaría que miráramos, por ejemplo, un video de la señora Elda, que está muy preocupada. A ver lo que dice, resuelvan sus problemas. Me tiene muy preocupada porque yo tuve que dejar mi casa con todos mis enseres allá. Tengo un gatico.
Pescado son 600 cachamas en unos charcos. Yo pregunto hasta cuándo nos van a dejar acá o qué van a hacer con nosotros. La señora está preguntando hasta cuándo nos van a dejar aquí. Hay una niña estudiante, mirémosla. Tengo 15 años, hago el grado noveno, hago diferentes actividades. Desde que pasó lo en el puerto no he podido estudiar, entonces yo quiero saber hasta cuándo. Te pregunta hasta cuándo, y lo que le pasa a esta señorita, a esta niña de 15 años, le está pasando a los que fueron y a los niños y niñas de los municipios que tuvieron que parar la educación porque sirven de albergue. O sea que tenemos doble dificultades también con las juventudes. Hay otros muchos campesinos como este que trabajan y que tuvieron que abandonar sus cultivos. Mirémoslo. Tengo un cultivo en la vereda del 15 de 1.200 matas de plátano y 1.500 matas de cacao, o sea, palos de cacao. Y en la casa tengo como casi 30 marranos. ¿Hasta cuándo iremos a estar por acá? Pues la verdad es que no sabemos. Y lo más delicado es no solamente es que la costa tenga paso restringido, escuelas cerradas porque son albergues, etcétera, sino también a otros departamentos. Mira, por ejemplo, lo que acaba de escribir el gobernador de Bolívar, y lo hace con razón. El gobernador de Bolívar dice: exigimos a EPM que nos diga la verdad sobre el nivel de riesgo en la Mojana bolivarense frente a Hidroituango. Entonces, eso es otro mensaje que la gente está desconcertada, está desesperada, y la gente necesita que se le hable con la verdad. Necesita que prontamente le entreguemos saber qué los espera en el futuro y saber hasta cuándo se va a generar este sufrimiento. A decir que igualmente la gobernación de Antioquia y todo su gabinete también prácticamente está paralizado, trabajando solamente en esta crisis. Todas las secretarías están trabajando. Por ejemplo, ya se hizo una expedición de infraestructura y se encontraron, como ustedes van a ver, daños en los puentes, daños en las carreteras, daños no solamente en Puerto Valdivia, sino también en lo que va para los puentes que van para Briceño, los puentes que van para Tarazá. En Barro Blanco, que es una represa de mucho problema de orden público, también tuvimos una caída del... Estamos llenos de problemas que tenemos que resolver lo más pronto posible, y para eso necesitamos correrle al asunto. Entonces, finalmente yo quisiera resumir ahora que volvemos con la información que tenemos tan cruzada, que no sabemos quién realmente dice la verdad. Volvemos a tener ya no 3 problemas que teníamos hace 8 días, sino que hoy tenemos 4 problemas. El primer problema es el problema de la presa, que según los expertos internacionales hay que mantenerla revisada porque no cumple los estándares internacionales. Son los túneles, que como no se hizo un cierre técnico, pues estamos bajo amenaza que alguno, una probabilidad que de un momento a otro puede salir y crear una creciente que traiga más damnificados. Tercero, la casa de máquinas. Este gobernador ha preguntado a los contratistas, a EPM, a los expertos internacionales,
¿cuándo o cómo se va a cerrar la casa de máquinas? No tenemos respuesta. Yo creo que tiene que haber al menos un protocolo ya, porque eso no lo puede dejar a la mano de Dios. Yo creo que los técnicos nos tienen que decir, antes de inundarla, deben haber pensado también algunos elementos mínimos para volverla a... Un nuevo problema que tenemos ahora, distinto al de hace 8 días, es el movimiento de masas de tierra de la montaña, que ya hemos visto que puede constituirse también en un problema grave, y ese es el motivo por el cual el Sistema Nacional del Riesgo ha ordenado nuevamente alerta roja. Entonces todo esto indica que el problema no es solo de una obra de unos contratistas o de una obra de PM. No, el problema se nos volvió algo gravísimo para el territorio antioqueño y algo gravísimo para los departamentos vecinos que ya también se están quejando. Entonces eso nos obliga a pensar que es obligatorio, es necesario, es inmediato que los costos del programa de cuándo vamos a empezar a superar la crisis para hablar con la gente, para ver cuándo se... Los gobiernos regionales y municipales estamos prácticamente paralizados, pensando en el corto plazo, evitando trabajar en obras de futuro para poder resolver este problema. Por eso, como gobernador de Antioquia, he tomado las siguientes medidas inmediatas. Primero, por decreto de calamidad pública, acabo de crear y de contratar una consultoría técnica con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, quien va a reunir los más destacados doctores de diversas universidades antioqueñas que sean doctorados en hidráulica, técnica, en geomorfología, en geomecánica de rocas, en mecánica de fluidos y en actividades relacionadas con estos temas. Este grupo empezó hoy a trabajar de inmediato para hacer un diagnóstico de riesgos diferente al que tengan los constructores, para tomar decisiones públicas y para ver si somos capaces de generar confianza y unificar la información que se le va a entregar a los ciudadanos para que los saquemos de esta incertidumbre en la que viven. Ese mismo decreto ordena a empresas públicas de Medellín, a los constructores privados, a los diseñadores de la obra y a los interventores del proyecto que quede el decreto de calamidad pública de brindar de inmediato toda la información que esta consultoría nacional requiera y deberán presentarnos cada 5 días un informe hasta completar su trabajo en un máximo de 60 días. Para que entiendan la importancia de esta consultoría, de este grupo consultor, con las debidas diferencias. Pero cuando se presentó la crisis del edificio Space, los contratistas constructores de ese edificio siempre manifestaron que no existían riesgos. Pero ante la inminencia de alguna calamidad, el alcalde de Medellín ordenó un estudio a la Universidad de los Andes para decidir qué hacer con ese edificio. La Universidad de los Andes fue muy diferente a la posición de los contratistas. O sea que este grupo consultor buscará todo tipo de informe técnico para diagnosticar y entregar a la comunidad y a la opinión pública todos los verdaderos riesgos en que está la gente y buscar un procedimiento para que la comunidad retorne a la normalidad. Y finalmente le he enviado una carta amistosa y respetuosa al gerente de Empresas Públicas de Medellín para que de una manera pronta y comedida le ordene a todos los contratistas constructores
que le presenten a la gobernación de cómo se va a superar la crisis, para que le podamos explicar a las víctimas de sus casas, a la gente que está sufriendo, cuándo podrán volver a regresar a su vida normal. Tenemos que seguir trabajando, no solo para salvar la obra, sino también trabajar intensamente para que estos miles de antioqueños no sigan sufriendo tanto. Solo el que sufre siente los dolores que está cargando el damnificado. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. La emergencia a nivel